And vamos a esperar un momentito que salgan los niños y algunos de los ayudantes de la clase. Muy bien, he venido hablando de la renovación de la mente, la transformación de la mente en mis mensajes anteriores, una serie que voy a estar ocupando hasta para finales de octubre, en donde básicamente quiero basarme en algunos pasajes bíblicos donde se explica que para vivir una vida fructífera, una vida productiva, una vida elevada, digámoslo así, o victoriosa, según Dios la ha planeado, debemos renovar la mente diariamente, constantemente. Les he dicho también de que cuando hablamos de vida espiritual no debemos malinterpretarlo como algo que está nebuloso, ¿verdad? Abstracto, flotando en el aire, algo muy alejado. La vida espiritual tiene que ver con el aquí y el ahora, arraigados en este mundo, en este planeta, porque aquí es donde Dios nos dejó, con este cuerpo que es el que nos comunica con la realidad que vivimos. Yo quiero enfocar su atención en ese concepto del libro de Santiago que se llama sabiduría de lo alto. Y la pregunta es, ¿qué es esa sabiduría de lo alto o de Dios? Bueno, una de las cosas que también debo aclarar es este concepto quizás, no quiero decir necesariamente equivocado, pero que no necesariamente pinta la realidad, que pensamos que Dios está arriba y nosotros abajo, y que el infierno está abajo, más abajo, ¿no es cierto? Ese es un concepto, digamos, legendario, por decirlo así, porque si usted se pone a pensar, Dios está en todos lados, ¿no es cierto? Dios está aquí con nosotros, no es que como que Él solo tiene que estar arriba en los cielos o algo así. De hecho, eso es una forma metafórica de hablar. El ser humano usa metáforas o formas simbólicas, digámoslo así, de expresarse, porque no tiene una forma, digamos, u otra forma más bien de expresar realidades que están más allá de nuestra comprensión. Entonces, cuando digo que Dios no está en el cielo, lo que quiero decir es que Él está en todos lados. Él está en todos lados. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría de lo alto, que es lo que habla la carta a Santiago, no queremos decir algo que está, como dije, tan alejado de nosotros que no la podemos alcanzar. Al contrario, es una sabiduría que podemos alcanzar en el aquí y en el ahora, y es una sabiduría que nos puede transformar la vida. Yo pienso que todos admiramos a personas que son sabias, que saben tomar decisiones, que saben mantener la compostura, que saben ser atemperadas antes de tomar una decisión. Aquel que sobrepesa los pros y los contras, los analiza y toma una decisión, ¿cierto o no? Eso es lo que queremos ver en la vida, no alguien que actúe de forma intempestiva, sin pensarlo mucho, o que actúe de forma muy emocional, porque eso es destino para el fracaso. La sabiduría debe transformar nuestra realidad en el aquí y en el ahora. Como esa señora que está al tanto, dice: señora, disculpe, pero su vuelo viene demorado. Ay, qué emoción, es mi color favorito. O mire esa otra sabiduría de pueblo, ese me gustó. Dice: en una pequeña farmacia del pueblo entra una mujer y dice: por favor, quiero comprar arsénico. No puedo venderle eso, señora. ¿Cuál es su finalidad? Matar a mi marido. Mucho peor, para ese fin no se lo puedo vender. La mujer abre su cartera y extrae una foto del marido haciendo el amor con la mujer del farmacéutico. Ah, bueno, con receta médica es otra cosa, se la puedo vender. La receta médica, eso es ser sabio. Y el último: sufro de déficit de atención. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Eso que tienes? ¿Qué tengo? Quítamelo, quítamelo. La mente, mis hermanos, es poderosa. Y no lo hablo como esos grupos mentalistas, como he dicho, que quieren usar la mente para mover cosas sin tocarla. No hablo de esa mentalidad. Yo hablo de alimentar nuestra mente y nuestro espíritu de buenas cosas. De hecho, parte de lo que leemos en las Escrituras es que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Note qué importante: si nos falta sabiduría, debemos ir a la fuente de la sabiduría, y dice que Él nos la dará de forma abundante y que lo haga sin dudar. Y entonces, cuando hablamos de sabiduría que viene de lo alto, es solo una forma, como he dicho, metafórica, o una forma simbólica o figurativa para hablar de algo que está fuera de nosotros, porque como dije,
Dios está con nosotros en el aquí y en el ahora. No tenemos que irlo a buscar en el cielo, no tenemos que elevarnos de alguna forma hacia allá. Él viene a nosotros de una forma concreta. De hecho, viene a nosotros en el bautismo, en el sacramento, en su palabra. Él quiere estar en un tú a tú con nosotros, en contacto con nosotros. Entonces, quiero hablar brevemente de tres fuentes de sabiduría. Una es Jesús mismo. Él es la fuente de sabiduría. De hecho, a Él se le llama así, la sabiduría de Dios. Así se le llama a Jesucristo. Es uno de los títulos que se le da a Él para dar a entender que Él revela parte de la voluntad de Dios con sus sermones, con lo que tenemos en los evangelios, etcétera. Él revela parte de la sabiduría de Dios, y si vamos a Él, vamos a tener una buena fuente de sabiduría. Otra fuente de sabiduría es el pueblo de Dios y la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que cuando el pueblo de Dios se reúne alrededor de la palabra y la estudia y la comparte y busca cómo aplicarla, eso es sabiduría de Dios. En un sentido, lo que estamos haciendo acá a la hora de escuchar la Biblia. También cuando tenemos estudios bíblicos donde hay un poquito más de interacción unos con otros, también ahí se revela la sabiduría de Dios. Y otra forma en que encontramos esa sabiduría de Dios es a través de la tradición cristiana. ¿Qué quiere decir eso? De que a lo largo de los milenios, 2 milenios que tiene de existencia el cristianismo, ha habido hombres y mujeres que han de alguna forma contagiado al pueblo de Dios de la sabiduría. Quiero mencionar una figura prominente que es probable que usted lo haya escuchado, aunque no sepa con toda claridad quién es: San Agustín de Hipona. ¿Ha escuchado ese nombre? De hecho, existe la orden de los San Agustinos, que tiene que ver con Agustín. Agustín es considerado el mayor pensador cristiano después del apóstol Pablo. Más o menos unos 350 años después de Jesucristo vivió San Agustín, y es un hombre que escribió y produjo. Si usted busca en internet libros de San Agustín, va a encontrar una gran cantidad que hasta la fecha influyen poderosamente en la cristiandad. De hecho, él definió el dogma cristiano de una forma muy determinante y sigue siendo un pensador que los actuales estudiosos vamos atrás, recurrimos a él para estudiarlo y tener un poco de su sabiduría. Otro de los pensadores famosos es Santo Tomás de Aquino, no sé si lo ha escuchado. Y el otro es Santo Adolfo. No, perdón, ese no. Ese elimínelo. Ni san ni sabio, ninguno de los dos. Ninguno de esos ha eliminado, ni el san ni el sabio. Lo reconozco. No, lo que quiero decir es que ha habido hombres y mujeres que Dios ha levantado a lo largo de la historia, que comparten su sabiduría, que nos dan a conocer cómo es Dios, qué quiere de nosotros, cómo vivir una vida agradable al Señor. Y eso se llama la tradición de la iglesia. De hecho, hoy por hoy es una de las eras más fáciles de conseguir conocimiento cristiano. Vas a ir a internet, ir a YouTube, ir a cualquiera de esos motores de búsqueda y buscar información, y va a encontrar muchísima sabiduría. Es cierto, hay también cosas, hay paja, cosas que no es buena, pero uno puede encontrar joyas si tiene, digamos, un ojo crítico y analítico, y usted puede tener acceso a todo eso. No se diga libros cristianos que hablan de cómo interpretar la fe, cómo vivir la fe. Es decir, es un cúmulo de conocimiento que se ha venido ahorrando la iglesia cristiana a lo largo de 2 milenios, y entonces todo eso enriquece la fe cristiana. Y por eso algo tan simple como cuidar el jardín de la mente, porque lo que riegas va a crecer. Es decir, debemos alimentar esta mente, este pensamiento, este cerebro, ejercitarlo y alimentarlo para que produzca frutos. No podemos quedarnos con lo que nos enseñaron en el pasado. Puede ser que hayan cosas buenas. Yo no dudo que nuestros padres tuvieron la mejor intención de educarnos en el mejor camino, pero eso no quiere decir que 100% lo que ellos dijeron es correcto. Puede ser que ellos hayan estado influidos por corrientes de pensamientos que no eran acertadas, y nosotros podemos tener la sabiduría de, digamos, enderezar ese camino. Y eso quiere decir alimentar nuestra mente y ejercitarla. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto de la sabiduría. Quiere decir que uno debiera proyectar esas características en la vida diaria. Y podemos, por tanto, también deducir que si alguien no refleja de alguna manera esos frutos, eso implica que no está viviendo una vida agradable a Dios. Alguien que no refleja, por ejemplo, el amor, que es un principio tan fundamental para la vida, el relacionarnos bien con los demás. La semana pasada hablaba de tener prejuicios contra grupos de personas, contra grupos políticos o contra cualquier otra persona que no es como nosotros. Eso refleja falta de amor, porque estamos seguros que nuestro Señor Jesucristo no hubiera actuado de esa manera. Así que, por decirlo así, la fe cristiana se va poniendo como en un embudo en donde hay ciertas cosas y características que debieran manifestarse en nuestra existencia. Por eso Santiago, la carta que acabamos de leer, hace una pregunta retórica donde dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Buena pregunta, detengámonos un breve momento. ¿Quién es sabio? ¿Usted se considera una persona sabia? Bueno, dice aquí que si usted se considera una persona sabia, lo debe demostrar con su buena conducta. Note cómo hay un vínculo directo entre sabiduría y una vida productiva, una vida de amor, una vida de beneficio para el prójimo. Dice aquí: mediante obras hechas con la humildad que la sabiduría da. Note cómo aquí hay sabiduría, hay mente, hay humildad, hay conducta anudadas en un solo principio, que es buscar esta sabiduría de Dios. Y entonces, mis hermanos, es importante ver la dimensión práctica, porque existe también la sabiduría intelectual, vamos a ponerlo de alguna manera, es decir, aquella sabiduría donde yo alimento el cerebro de conocimientos históricos, conocimientos científicos, conocimientos de geología, de geografía, de astronomía, de tantas otras ciencias que hay en el mundo, y eso es bueno. Créanme, yo no estoy de ninguna manera en contra de alimentar la mente con buena matemática, con buena ciencia, con cualquier otra buena disciplina que hay por ahí que ayuda al ser humano a ser una mejor persona, a entender mejor el mundo. Pero hay un momento donde la piedra de toque es: ¿cuál es mi conducta? ¿Cómo me conduzco yo en este mundo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Y cómo me relaciono con los demás? Entonces, Santiago lanza otra idea: pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Si hay envidia, amargura, contención, pleitos, es decir, yo puedo ser un doctor en filosofía, lo cual es bueno, pero si tengo una relación amarga con mi prójimo, con mi familia, con mi iglesia, o sea, uno dice, es bueno lo que tiene, enseña en la universidad, tiene una buena educación, pero si no sé vivir a nivel de relacionarme con mi prójimo, vemos ahí que hay como una desaveniencia, ahí hay algo que no está bien parejo. Y por eso Santiago nos dice: no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, no es esta. Dios quiere que esa sabiduría, en la que yo manifiesto, sea una sabiduría que se traduzca en una vida agradable con mi prójimo, porque Él quiere que me relacione con los demás. Y por eso es que he dicho tantas veces que la vida cristiana o la vida espiritual, si queremos ponerlo así, es una vida que tiene que ver con el aquí y el ahora, arraigada en el día a día, en el tú a tú, en la forma en que yo convivo con los demás. Y por tanto, dice Santiago, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo creo que ese principio no necesita, ahí está el pasaje, no necesita mayor elaboración, porque si vemos que hay amargura, pleitos, ofensas, palabras groseras para los demás, uno sabe que eso no está bien. Hay algo en el ser humano, en la conciencia, que nos dice: eso no está bien. Aunque yo gane mucho dinero, tenga un buen puesto de trabajo, aunque tenga buena ropa, un buen vehículo, una buena casa, pero si mis relaciones interpersonales están saturadas de pleitos, de amargura,
de contención, de crítica, de humillar a los demás, uno dice aquí, wait a minute, un momento, esto no está bien. Hay algo que no está bien encauzado y por eso Dios quiere que vivamos de acuerdo a esa sabiduría de lo alto. Ahora, déjeme mencionar brevemente el pasaje del Evangelio de hoy. No lo puedo comentar todo que me gustaría, pero el tiempo no me alcanza. Pero aquí hay unas cuantas frases que quiero resaltar. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera. Note qué interesante. Iba pasando por cierta ciudad llamada Galilea, pero él quería pasar a escondidas. Pero me llama la atención de por qué. Dice, porque estaba enseñando a sus discípulos. ¿Cómo me llama la atención esa frase de que a veces hay que apartar un momento para la educación, para la formación, para la forma en que nosotros nutrimos nuestra mente y en ese sentido nuestro espíritu? Necesitamos esa pausa, ese aislarnos de los demás momentáneamente para nutrirnos, para alimentarnos, para ser educados, como aquí que vemos que Jesucristo se aparta y dice, no, ese no es tiempo público, ese es tiempo de nosotros. Sentémonos aquí y estudiemos, aprendamos, crezcamos. Y de hecho da una lección súper importante sobre quién es el más grande. Solo siga leyendo la lectura del Evangelio. El más grande no es aquel que es poderoso, que tiene mejor ropa, que se comunica mejor. No, es aquel que ayuda a los demás. Es aquel que sirve, es aquel que está dispuesto a sacrificar sus propios beneficios con tal de ayudar a los demás. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Y entonces dice aquí que los discípulos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Es decir, cuando Jesús da la lección sobre eso que aparece en el Evangelio, los discípulos se quedan rascando la cabeza diciendo, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? ¿Se ha quedado usted así en clase cuando le enseñan matemáticas, ciencia, filosofía? Así estamos, ¿verdad? Caramba, ¿qué quiso decir? ¿Cuántos fueron al examen estudiando la noche anterior el montón de material y no pudieron pasar porque así no se pasa un examen? Algunos sí lo pasaron, felicidades, pero los discípulos, dice aquí un error que todos podemos cometer, que me llama la atención. Tuvieron miedo de preguntárselo. Porque a veces uno siente que va a quedar como tonto, ¿no es cierto? Si uno hace una pregunta, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, y yo creo que la lección es que para crecer en sabiduría, en la mente, para desarrollar ese músculo que se llama cerebro y materia gris, es necesario hacer preguntas, es necesario apartar tiempo, es necesario estar a solas para alimentar y poder crecer. Y yo creo, mis hermanos, que si nosotros hacemos esto, vamos a estar encaminados a conocer esa sabiduría que viene de lo alto. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos con el próximo cántico.